Hola, buenas, aquí el usuario Francisco. Quería comentar unas reflexiones sobre el sistema democrático, el sistema electoral que se emplea comúnmente. Y bueno, pues me ha surgido una idea con motivo de los problemas demográficos que estaba comentando y también los problemas políticos y económicos. Y cada vez me doy más cuenta de que existe muchísima relación, o sea, muchos de estos problemas económicos tienen su origen en el sistema democrático, en el sistema electoral que se emplea comúnmente. Los políticos, además, encima pueden endeudarse y cada vez sacrifican más el largo plazo por el corto plazo. Entonces, bueno, pues se me había ocurrido una idea y quería comentarla. De entrada, para resumir el problema del sistema electoral comúnmente empleado, para eso hay una frase que lo resume, en mi opinión, casi a la perfección, ¿no? Y es decir, a mí esto de la democracia no me hace gracia porque siempre habrá más prostitutas que notarios. No hace falta tomarse esta frase así tan a lo literal, pero en sentido así un poco metafórico, representativo, y creo que ilustra a la perfección cuál es el tema de la democracia, ¿no? Es decir, el que todo el mundo tenga legitimidad para votar pues puede tener consecuencias, ¿no? ¿Vale? Todo el mundo puede votar y eso pues genera un caos enorme, porque el que todo el mundo puede votar no es la suma de todas las inteligencias, sino es la suma de lo que todos tenemos en común. Y lo que todos tenemos en común suele ser, pues, por ejemplo, cosas como la naturaleza humana, ¿vale? Es decir, cosas que no son precisamente inteligentes. Y bueno, pues entonces el que todo el mundo pueda votar tiene mucho problema. Bueno, claro, y entonces obviamente surge el gran dilema moral, ¿no? Y es, obviamente, quiénes pueden votar, ¿no? Muy bien. Es decir, quiénes pueden votar y luego una segunda también, ¿no? ¿Quién decide quiénes pueden votar? O sea, ¿quién puede votar y quién decide quiénes pueden votar? ¿O con qué criterios se elige quién puede votar? Pues bueno, aquí lo que quería plantear es una respuesta a esa pregunta. Pues la idea era establecer un sistema electoral basado en demografía. Voto por descendencia, digámoslo así. En función de los hijos que se tenga, pues el voto puntúa más, por así decirlo. Es decir, ponderar los votos en función de los hijos que se tengan, o la descendencia, es decir, nietos también. Bueno, de entrada lo primero que hay que ver es que la solución está muy alineada con la naturaleza, ¿no? Porque esto hunde sus raíces en lo que es la antropología. Es decir, está basado... Y la discriminación es nula, es decir, no está discriminando gente de ningún tipo, ni por género, ni por edad, no está discriminando de ninguna manera. Es decir, es discriminatorio neutro. Desde el punto de vista de la discriminación es neutro, ¿vale? Es decir, basar en la descendencia en función de los hijos que se tienen el valor del voto. Se puede establecer, por ejemplo, un sistema de puntos, por cada hijo un punto y por cada nieto 2 puntos, por ejemplo, y bisnietos, etcétera. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene 3 hijos, pues su voto cuenta 3 puntos. Así de sencillo. Una persona que tiene 3 hijos, su voto cuenta 3 puntos. Una persona que no tiene hijos, su voto cuenta 0 puntos. Una persona que tiene 2 hijos, su voto cuenta 2 puntos. Así de sencillo. Si tienes 3 hijos y 6 nietos, pues 3 puntos por los hijos, 6 nietos, 2 puntos por cada uno, 12 puntos, más los 3 puntos de los hijos, 15 puntos. ¿Vale? Es decir, una persona con 3 hijos y 6 nietos, su voto cuenta 15 puntos, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿vale? De cómo ponderarlo. Entonces esto ya no solo responde a quién puede votar y quién no, sino que además encima lo hace con más sensibilidad y dice eh, cuánto vale el voto, es decir, lo establece de una manera más... ¿vale? Y es una manera no discriminatoria, porque no se está discriminando un colectivo, no se está discriminando en función de profesiones, en función de ocupaciones, no se está discriminando en función de religión, en función de género, no se está discriminando en función de edad tampoco, ¿vale? Es decir, es una manera no discriminatoria de decir quién puede votar y quién no, o incluso ser más sensible y decir cuánto vale el voto de quién, ¿vale? ¿Cuánto vale el voto de quién? Eso por una parte. Luego, por otra, tiene muchísimo sentido porque en este sistema se está computando de manera automática lo que es la experiencia, ¿vale? La experiencia y la sabiduría se está recogiendo de manera automática. Entonces, se está diciendo que los niños no pueden votar, pero de manera natural. Es decir, porque los niños no han tenido todavía oportunidad, obviamente, de tener hijos. Las personas jóvenes, pues, habrán tenido de momento a lo mejor familias pequeñas, un hijo o 2 hijos, a lo mejor. Entonces, pues, su voto cuenta menos. Una familia, pues, ya más madura, pues, a lo mejor tiene 3 hijos, ¿vale? Ha tenido oportunidad de que la familia crezca, su voto cuenta más. Y luego ya, si la familia sigue creciendo, pues obviamente tiene nietos, ¿vale? Entonces su voto va aumentando. Entonces, en mi opinión, tiene todo el sentido del mundo ponderar
los votos, el valor de los votos en función de la descendencia. Y cuanto más hijos se tenga, más nietos se tenga, pues va valiendo más el voto, ¿vale? Su voz en la sociedad se va haciendo más importante. Tiene más invertido en la sociedad, por una parte, y por otra parte tiene más, ha estado haciendo las cosas bien, ¿vale? Es decir, es una persona que obviamente pues tiene sentido darle más peso y más voto. Es decir, está haciendo las cosas bien, pues recompensar. Es decir, se entiende que el abuelito, ¿vale? La voz del abuelito, pues tiene sentido de que el voto del abuelito valga más que el voto de papá y mamá, y tiene sentido que el de ellos valga más que el voto de los hijos. Es decir, y la experiencia, la sabiduría se está computando ya en el voto. Por otra parte, fijémonos cómo de manera automática se está regulando, ¿vale?, el que los niños no puedan votar. Porque, ¿qué tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos que, por ley, hace falta ser mayor de edad para poder votar. Y está establecido que mayor de edad es a los 18 años, ¿vale? Es decir, el sistema que yo estoy planteando aquí es incluso más neutral y más natural, porque lo hace de manera natural. El sistema que tenemos actual es más discriminatorio, porque está discriminando a los niños, ¿vale? Y muchos de los problemas económicos que he estado planteando últimamente tiene que ver con que los niños es que no pueden votar, y se nota que los niños no pueden votar. Es decir, hay muchísimas razones por las que he estado comentando que se nota que los niños no pueden votar. Es decir, se nota, es que se nota. Y se nota que hay consecuencias negativas en la sociedad porque los niños no puedan votar. Pero bueno, al hacer que los padres puedan votar y los abuelos puedan votar, es decir, al valorarse más el voto de los padres y valorarse más el voto de los abuelos, es como si los niños sí que pudiesen votar, ¿vale? Porque los niños es como que tienen invertido algo en la sociedad, ¿vale? Es decir, preguntémonos, ¿qué tiene invertido una persona mayor, una persona de muy avanzada edad, que no tiene hijos, que no tiene descendencia? ¿Qué tiene invertido en la sociedad? ¿Vale? ¿Qué interés puede tener en el largo plazo de la sociedad? ¿Qué interés puede tener en la sostenibilidad del desarrollo de la sociedad? Es decir, no tiene nada invertido, ¿no? Porque muchísimos de los problemas económicos que se observan tiene que ver con que parece como que nadie se preocupa por las próximas generaciones, ¿vale? Es decir, la sociedad sacrifica el largo plazo, sobre todo el sistema electoral actual, en la que encima los políticos pueden endeudarse, es decir, se nota que sacrifican el largo plazo por el corto plazo, por la legislatura, la próxima legislatura. A los políticos solo les importa la próxima legislatura, es decir, lo que hacen es el kick the can down the road, es decir, chutar la lata carretera abajo. Solo les preocupa la próxima legislatura, solo les preocupa conseguir votos ya. Es decir, tenemos un sistema electoral que está basado en el todo ya, el futuro me da igual. Es decir, la deuda es problema del siguiente político. El del siguiente político que venga, ese tendrá el problema de la deuda. Yo, de momento, lo importante es mi legislatura y conseguir mis votos ya y conseguir salir elegido ya o como mucho reelegido en la próxima legislatura, pero siempre cortoplacistas, ¿vale? Siempre cortoplacistas, y es un problema muy, muy, muy importante, y esto tiene que ver mucho con los problemas que hay en la sociedad actualmente, ¿vale? Con los problemas económicos, tiene muchísimo que ver con que hay un cortoplacismo enorme, es decir, es alucinante. Entonces eso, que la gente que tenga muchos hijos, o la gente que tenga hijos y nietos, o incluso bisnietos, etcétera, que tienen muchísimo invertido en la sociedad y que han hecho las cosas bien, pues tiene muchísimo sentido darles más voz a estas personas. ¿Vale? Que la voz de estas personas tenga más peso, ponderar los votos de manera en la que estas personas salgan más beneficiadas. Las personas que están creando familias grandes, con hijos y nietos, es decir, están contribuyendo a la sociedad, pero de una manera clarísima, ¿no? Es decir, están creando la sociedad. Imagínate tú si están contribuyendo. Y además también se entiende que están haciendo las cosas bien. Luego tiene sentido premiarles y también ayuda a instaurar un poco la cultura de que las cosas hay que ganárselas, ¿vale? Es decir, uno de los problemas actuales que tiene la sociedad es que vivimos en la cultura del entitlement, es decir, en la cultura del yo tengo derecho a, ¿vale? Yo tengo derecho a. Entonces todo el mundo ya va con la idea de que tiene derecho a. La cultura de las cosas hay que ganárselas, eso es como que se ha perdido, ¿no? Pues con este sistema pues se ataca un poquito lo que es la cultura del entitlement, la cultura de tengo derecho a todo, ¿vale? Pues no, oye, las cosas hay que ganárselas, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Es decir, si quieres votar, si quieres tener voz en la sociedad, si quieres que tu voz sea fuerte en la sociedad, pues hay que crear la familia, es decir, no todo el mundo, ¿vale? Es decir, hay que hacer las cosas y hay que conseguírselas y hay que ganárselas. No todo el mundo tiene derecho a todo automáticamente per se, ¿vale? Es decir, pero bueno, esta es la reflexión, ¿vale? Simplemente comentarla. Para mí tiene muchísimo sentido, muchísimo sentido. Sistema electoral basado en demografía, o sistema electoral basado en descendencia. Pero bueno, como digo siempre, son solo reflexiones, ¿vale? Son unas pensadas, unos pensamientos, unas ideas.
Si te ha gustado este vídeo, te animo a que le des un buen me gusta. Me encantaría oír lo que tengas que decir en los comentarios, tus reflexiones, tus opiniones, me encantaría conocerlas. Pero en cualquier caso, como digo, muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias por haber visto el vídeo. Me encantaría tenerte suscrito a mi canal y espero verte en el próximo vídeo. ¡Adiós!